Libro quinto, capítulo 2. La bajamar. El esquife, como tuve ocasión de comprobar antes de abandonarlo, era muy seguro para una persona de mi peso y talla, pero difícil de manejar. Lo más frecuente era que, a pesar de mis esfuerzos, navegara a la deriva. El mismo Ben Gunn había reconocido que su primitiva embarcación parecía muy caprichosa cuando no se estaba habituado a ella, y pronto hube de reconocer que yo no lo estaba. Casi siempre andaba de lado, y estoy seguro de que, sin la ayuda de la corriente, no hubiera llegado nunca al barco. Por fortuna, la marea me llevaba hacia la Española. De pronto, el barco apareció ante mí, destacándose en la oscuridad como una masa confusa. Pronto empecé a distinguir con mayor claridad los palos, el aparejo y el casco. Un momento después, ya que a medida que avanzaba la corriente hacíase más rápida, pude agarrarme del cable del ancla, que estaba tenso como la cuerda de un arco, pues el reflujo empujaba a la Española con fuerza. En torno al casco murmuraban las aguas, como si el barco estuviera varado en el centro de un torrente. Me bastaba cortar la amarra para que la Española quedara a la deriva. Todo podía realizarse, pues, de acuerdo con mis esperanzas. Pero al momento se me ocurrió pensar que una maroma tirante, cortada de pronto, era tan peligrosa como un caballo salvaje. Si me decidí a cometer la imprudencia de cortarla, tenía 1000 probabilidades contra una de que el latigazo nos hiciera saltar por el aire al coraclo y a mí. Este peligro me detuvo, y si la suerte no me hubiera favorecido una vez más, habría tenido que abandonar mi proyecto. La ligera brisa que al caer la noche soplaba del sudoeste cambió de cuadrante después del crepúsculo, viniendo entonces del sudeste. Mientras pensaba en las ventajas que de este cambio de viento podían derivarse, una ráfaga, más fuerte que las demás, empujó contra la corriente a la Española, y noté con gran alegría que el cable se aflojaba y que la mano con que se mantenía asido a él se hundía en el agua. Decidido a aprovechar la ocasión, saqué el cuchillo, lo abrí con los dientes y corté una a una las trenzas de la maroma hasta que solo 2 cordones mantuvieron sujeta la nave, y luego esperé a que disminuyera nuevamente la tensión para cortarlos. Mientras cortaba la amarra, oí destempladas voces en la cámara, pero no presté atención porque mi espíritu se hallaba absorto en aquellos instantes por graves pensamientos. Sin embargo, como nada mejor tenía que hacer hasta que cediera otra vez el cable, escuché y reconocí las voces de Israel Hands y del pirata que llevaba un gorro encarnado. Ambos estaban completamente borrachos y debían continuar bebiendo, porque vi que uno de ellos abría la lucerna de popa y tiraba al agua algo que me pareció una botella vacía, lanzando al mismo tiempo un grito inspirado sin duda por el ron. Pude comprender que además de ebrios estaban encolerizados, pues mezclaban a la granizada odiosa de sus blasfemias tan terribles injurias que tuve la seguridad de que iban a agredirse de un momento a otro. Sin embargo, después de cada paroxismo calmábanse un poco, hablaban en voz más baja hasta la crisis siguiente, que a su vez se extinguía sin golpes. En la costa seguía ardiendo la fogata entre los árboles, y junto a Día entonaba de vez en cuando algún pirata una canción triste y monótona, con un trémolo al final de cada verso, que al parecer
no había de terminarse hasta que se agotara la paciencia del cantor. La había oído con frecuencia durante la travesía y recordaba estas palabras: y solo queda uno vivo, los demás han muerto, de 70 que eran al salir del puerto. Pensé que la doliente cantilena era más que apropiada para unas gentes que habían sufrido por la mañana el duro descalabro. Pero en realidad, por lo que luego pude ver, aquellos piratas eran tan insensibles como el mar que tan acostumbrados estaban a recorrer. Por fin llegó la brisa. La española remontó con suavidad la corriente, acercándose a mí, y noté que la amarra se aflojaba. Con un brioso esfuerzo corté de un solo tajo los 2 cabos restantes. Como la brisa hacía muy poco efecto en el coraclo, enseguida me vi arrastrado por la marea contra la proa de la fragata. Al mismo tiempo la española giró sobre sí misma, quedando atravesada en medio de la corriente. Tuve que trabajar como un demonio, pues a cada momento temía que la fragata me hiciera zozobrar, y como vi que no conseguiría apartar el coraclo, lo conduje en derechura a la popa. Al fin conseguí librarme del peligroso vecino, y cuando daba el último impulso, mis manos tropezaron con un cable delgado que colgaba de la toldilla. Inmediatamente me agarré a él. No podría decir por qué lo hice. Al principio me así por instinto, pero cuando comprobé que el cable podía sostenerme, sentí la irresistible tentación de echar una mirada por la lucerna de popa. Fui alando el coraclo hasta que estuve muy cerca de la popa, y entonces, a pesar de lo peligroso que era hacerlo, me hicé a pulso hasta que pude ver el techo y una parte de la cámara. Entretanto, la fragata y el diminuto convoy se deslizaban rápidamente y habían ya llegado a nivel de la fogata encendida en la marisma por los piratas. Como dicen los marineros, el barco hablaba en voz alta al surcar las innumerables ondulaciones producidas por la corriente y, antes de mirar hacia el interior de la cámara, no podía comprender que los que iban a bordo no se dieran cuenta de que la española navegaba a la deriva, porque el murmullo que hacía el agua al chocar contra sus costados era muy fuerte. Me bastó una mirada para saber la causa de su indiferencia, y solo me atreví a quedarme mirando durante un segundo la escena que se desarrollaba en la cámara. Los 2 piratas estaban luchando con salvaje violencia y cada uno de ellos atenazaba la garganta de su adversario. Sobresaltado me dejé caer en el banco del coraclo y lo hice a tiempo, pues de haberme retrasado un instante habría caído al agua. Hasta que, cerrando los ojos, me acostumbré de nuevo a la oscuridad. Quedaron fijas en mi retina las facciones enrojecidas y furiosas que se agitaban a la luz de la humeante lámpara. La triste cantilena que un pirata entonaba con voz ronca junto a la hoguera se interrumpió, y los demás forbantes corearon el estribillo que tantas veces había oído. 15 hombres van en el cofre del muerto. Ay, 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 la botella de ron. El diablo y el ron se encargaron del resto. Ay, 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 la botella de ron. Estaba pensando en lo ocupados que estarían el diablo y el ron en aquellos momentos dentro de la cámara de la española, cuando me sorprendió una brusca abordada del coraclo. Al mismo tiempo, la fragata se inclinó mucho y pareció cambiar de dirección. La velocidad había aumentado, entre tanto,
de un modo extraño. Abrí los ojos. A mi alrededor saltaban olas diminutas, fosforescentes, que reventaban con ruido seco y agudo. La Española, cuya estela seguía a pocos metros del casco, parecía vacilar también, y sus mástiles se balanceaban ligeramente. Al fijarme, observé que la fragata derivaba hacia el sur. Volví la cabeza y me dio un vuelco el corazón. La hoguera que ardía en la marisma brillaba a mi espalda, lo cual era una prueba de que la corriente giraba en ángulo recto, arrastrando con ella a la esbelta española y al inseguro Coraclo. Cada vez más deprisa surcaban ambas embarcaciones las inquietas olas del estrecho, dirigiéndose hacia alta mar. De pronto la fragata cambió de rumbo y casi al mismo tiempo se oyeron gritos en el interior y pasos torpes que subían por la escalera de la cámara, lo cual probaba que los borrachos piratas habían interrumpido por fin la pendencia y se daban cuenta de su peligrosa situación. Me tendí en el esquife y encomendé mi alma a Dios. Estaba seguro de que al salir del canal chocaríamos contra las rocas, donde hallarían triste fin mis inquietudes y, aunque hubiera logrado esperar la muerte con serenidad, no podía mirar sin terror lo que iba a suceder. Debí estar tendido durante varias horas, zarandeado por las olas, calado por las salpicaduras y esperando la muerte a cada nuevo bandazo. Lentamente me fue rindiendo el cansancio. Un sopor invencible se apoderó de mí, a pesar del temor que sentía, y me quedé dormido, soñando con la vieja posada del almirante Benbow.